Bueno, buenos días, jóvenes, señoritas de la iglesia de Monte Avarim. Para mí es un privilegio, también un gozo y de mucho ánimo poder predicarles un poco de la palabra de Dios. Si tienen su Biblia, por favor busquen Génesis 6 y voy a leer versículos del 1 al 8. Génesis 6, 1 al 8. Dice así: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En estos breves minutos que tengo, quisiera hablar sobre este versículo, el versículo 8, dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Quiero hablar solamente sobre la gracia de Dios. Vamos a orar. Señor Jesús, Dios Padre, gracias por esta oportunidad, porque podemos exponer tu palabra libremente y sin temor. Te pido que bendigas esta pequeña enseñanza, Señor, que pueda ser de bendición. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, entonces vemos aquí que los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra. Vemos que pues tuvieron hijos, tuvieron hijas, pero al final de este pasaje que leí, dice que Jehová se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Por qué se arrepintió? Por todo el mal que había en la tierra, por todo el pecado, por todas las cosas que hacían y eran abominables delante de Dios. Y dice que iba a destruir todo ser viviente sobre la faz de la tierra, tanto hombres como animales. Pero vemos el versículo 8, dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La gracia de Jehová, ¿qué es la gracia de Jehová? La gracia de Jehová es aquel favor especial de Dios que podemos tener en nuestra vida. Es la manera en que Dios nos muestra su bondad. Y hemos escuchado mucho esta frase: bondad es gracia es recibir lo que no merecemos. La gracia de Dios se ha manifestado ya en nuestra vida, como lo dice este versículo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. En el momento que fuimos salvos, nosotros experimentamos esa gracia de Dios. Pero quiero hablar de tres formas en las que también podemos hallar esta gracia que viene de parte de Jehová. La primera es caminando con Dios. Sé que sabemos que tenemos que caminar con Dios. Sabemos que Dios ahora es parte de nuestra vida. Ahora Él es nuestro Señor y también nuestro Salvador. Pero dice el versículo 9 de Génesis 6, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Vemos que la Biblia lo describe como un varón justo y perfecto. Asimismo, también describió a Job como justo, temeroso de Dios, apartado del mal. Pero dice, con Dios caminó Noé. Y asimismo también Noé caminó con Dios. Él estaba en comunión con Él. ¿Y por qué fue que de todos los hombres fue que se nos dice que solamente Noé halló gracia ante los ojos de Jehová? Porque él caminaba con Dios. ¿Qué podemos hacer nosotros para diariamente estar caminando con Dios? Es decir, pasar tiempo con Él. Primera cosa, podemos orar, pero quisiera decir que es más que orar, es hablar con Dios, es estar ante su presencia, con un corazón humilde, con un corazón también que desea buscarle. Orar no simplemente es repetir lo mismo de siempre, simplemente puedes hablar con Él, puedes contarle todo lo que tienes en tu corazón, puedes darle gracias, puedes alabarle, puedes contarle tus peticiones y tus necesidades.
Hablar con Dios debe ser parte de nuestra vida diaria. La Biblia nos exhorta a orar sin cesar, a orar en todo tiempo por los demás. ¿Y qué otra cosa podemos hacer diariamente? Meditar en su ley. Podemos decir que leer la Biblia. Y sí, claro que sí, podemos leer la Biblia, podemos tener un plan para leer la Biblia en un año, pero más que eso hay que meditar en su ley. No solamente leer pues los 3 versículos, 5 capítulos que nos tocan y después de eso todo el día olvidarnos de lo que leímos, sino meditar como dice Salmos, lo que la ley de Jehová está a su delicia y en su ley medita de día y de noche. Al mismo tiempo, Josué 1:8 nos exhorta a meditar en la palabra de Dios constantemente. Luego, ¿qué más podemos hacer para hallar gracia delante de Dios aparte de caminar con Él diariamente? Podemos nosotros decidir apartarnos del pecado, apartarnos del mal. Voy a leer Proverbios 3:7, si gustan buscar en sus casas. Este versículo, Proverbios 3:7 dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Sabemos que nosotros somos salvos, sabemos que tenemos ahora vida eterna, pero eso no significa que el pecado ya no viva o ya no tengamos en nosotros pecado, porque es nuestra naturaleza. Y nosotros tenemos que cada día decidir apartarnos del mal. ¿Cómo comienza esto? Comienza con confesión de pecados. Si tú decides apartarte del mal, te tienes que acercar entonces a Dios y lo primero que tienes que hacer es confesar tu pecado, confesar todo aquello que sabes que te estorba de poder orar libremente, poder orar sin ningún estorbo, confesar pecado. La Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y también vemos en la Biblia historias como la de Esdras, como la de Daniel, que confesaron su pecado, pero juntamente confesaron el pecado del pueblo, reconociendo que se habían apartado de Jehová, reconociendo que se habían rebelado contra Él, que no habían obedecido sus mandamientos y que por eso estaban pasando lo que estaban pasando. En el libro de Daniel estaban cautivos, en el libro de Esdras estaban reedificando el templo, los muros, pero todo eso después de la cautividad. Y el pecado, el mal que nosotros hacemos, trae consecuencias en nuestra vida. Después de que confesemos nuestros pecados y decidamos apartarnos realmente de eso, hay que vivir una vida convertida. Voy a leer 2 Crónicas 7:14. 2 Crónicas 7:14 es un versículo que conocemos muchos de nosotros, tal vez te lo sepas de memoria, porque dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Luego, 2 Crónicas 15:4 dice esto: pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, Él fue hallado de ellos. Vemos que nosotros podemos decir apartarnos y entonces vivir una vida diferente, una vida humillada delante de Dios, convertida sabiendo y todos los días muriendo a nosotros mismos, a nuestro pecado que hay en nosotros. Y así podremos poco a poco apartarnos del mal, hasta que estemos más cerca de Dios, hasta que estemos ya más limpios delante de Él, hasta que realmente experimentemos una comunión que es amplia con Él. Y por última cosa, ¿en qué otro aspecto de nuestra vida podemos experimentar la gracia de Dios? Es al pasar por tiempos difíciles o por circunstancias difíciles. Pueden llamarse pruebas, tribulaciones, pero también existen las consecuencias del pecado. Estos tiempos difíciles son cosas que uno no planea, uno no quiere sufrir, uno no quiere perder un familiar, uno no quiere pues de repente quedarse sin comer. Son cosas que no planeamos en comparación con caminar con Dios o apartarnos del mal, pero llegan a nuestra vida y lo que podemos hacer en esos tiempos es acercarnos a Dios y ahí poder hallar de su gracia. Su gracia puede manifestarse como una fortaleza, puede manifestarse como paz o puedes incluso también responder a tu oración
y darte pues la salida de ese momento difícil que estabas pasando, ya sea por pruebas o por consecuencia de nuestro pecado. Hay que tener en cuenta, y por eso es tan importante apartarnos del mal, porque primera de Pedro hay un versículo, voy a leerlo, si gustan acompañarme. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20, dice, ok, creo que es... Ok, creo que lo anoté mal, pero habla sobre, dice, ¿qué méritos tenéis si por haber pecado sois abofeteados y padecéis? Eso es parafraseado. Simplemente si viene algo en nuestra vida por causa de nuestro pecado, simplemente tenemos que soportarlo y pedir gracia a Dios para que pues pase pronto. Pero nunca olvides que todo lo que hagas te va a afectar en esta tierra y también no solo a ti, sino a tu familia. Y pues todos sabemos qué podría pasar. Incluso podríamos apartarnos de los caminos del Señor si es que no tenemos cuidado con el pecado, si es que solamente jugamos a que, pues sí, ahorita sí y después paso con Dios. Es decir, hay que erradicarlo de nuestra vida lo más que podamos. Entonces ya todos hemos experimentado la gracia de Dios. Desde el momento que fuimos salvos, nosotros ya tenemos un regalo que no merecemos. También obtuvimos misericordia, que a comparación de la gracia, la misericordia es no recibir lo que merecemos. Simplemente Dios nos perdonó de nuestros pecados, de nuestras faltas, de todo lo malo que hayamos hecho, y ahora Él nos dio una nueva oportunidad, nos dio una nueva vida y también nos hizo parte de su familia. Y ahora, ya que todos hemos experimentado esta gracia, no hay que pensar que simplemente ahora ya soy salvo, ya sé a dónde voy a ir, ya tengo la vida eterna y ya nada va a poder llevarme al infierno. Y pensar que podemos vivir nuestra vida simplemente como si Dios ya no estuviera en nuestra vida. Pensar que ya no necesitamos de su gracia, que porque pues somos inteligentes, porque hemos estudiado, porque pues nosotros somos capaces de muchas cosas. Pensar que ya no necesitamos esa gracia, pensar que podemos vivir cada día en nuestras propias fuerzas, cuando la Biblia nos enseña a acercarnos a Dios. Entonces yo te quiero invitar a que cada día crezcas más y más en la gracia de Dios, en la gracia de Jehová. Así como Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, tú puedes hallar gracia ante los ojos de Dios. Gracia al caminar con Dios, gracia al decidir apartarte del mal, gracia en tiempos de dificultad. Jesús mismo tuvo que crecer en esto. Aun siendo Él el Hijo de Dios, la Biblia nos dice en Lucas 3:40 que Él se fortalecía y crecía en gracia delante de Dios. Jesús es y siempre va a ser nuestro ejemplo. Siempre ha sido nuestro ejemplo. Entonces, solamente como aplicación personal. Es si quieres crecer en gracia delante de Dios, si quieres experimentar una comunión más amplia con Dios, si quieres realmente saber hasta dónde puede llegar esa gracia en tu vida. No sabemos qué va a venir en el futuro, en nuestra vida, nuestra familia, pero si tú tomas en cuenta esto, ten por seguro que Dios se va a manifestar y Dios te va a dar esa gracia, ya sea en muchas maneras, en fortaleza, en salud, en paz, en recursos que necesitamos. Pero esto fue lo que salvó a Noé y a su familia, el momento que Dios decidió destruir a todo hombre sobre la tierra. Y entonces debemos darle importancia a crecer todos los días, día tras día, sin cansarnos en la gracia de Dios, buscarlo constantemente, buscarlo de todo corazón, no pensando que nosotros podemos ahora vivir como queramos. Entonces, pues les doy gracias por haber escuchado este pequeño devocional. Voy a orar para terminar. Señor Jesús, gracias por este tiempo, por la enseñanza que puede dar. Te pido que podamos aplicar todo eso en nuestra vida, que podamos cada día conocerte más y que esa gracia pueda manifestarse en nuestra vida.
Te pido que bendigas a cada joven, señorita, Señor, de esta iglesia. Gracias por lo bueno que eres con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.